tal amigos? Bienvenidos a Construyendo Leyes, un espacio que nos permite conocer de cerca el trabajo de todas las comisiones de la Asamblea Nacional. Soy Lorena Espinosa y en los próximos 30 minutos revisamos lo más destacado de esta semana. Esta semana, Comisión de Biodiversidad avanza en el trámite de las reformas a la Ley de Minería. Comisión de Fiscalización recibió pruebas de cargo y descargo en el marco del trámite de juicio político contra Freddy Carrión. Comisión de Justicia avanza en el trámite del proyecto de ley para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. Y les contamos que la Comisión de Fiscalización avanza con la recepción de las pruebas de cargo, descargo y oficio. Esto en el marco del trámite del juicio político en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión. De manera unánime y por una moción presentada por la asambleísta Ana Belén Cordero, los integrantes de la Comisión de Fiscalización aceptaron que el defensor del pueblo, Freddy Carrión, participa de manera presencial en la sesión en la que se receptaron parte de las pruebas de descargo en el marco del trámite del juicio político que se lleva en su contra. Sin embargo, Carrión, en declaraciones a medios de comunicación, hizo una revelación. Profesor, ¿y quién le drogó? El exministro de Salud. Yo con total convicción manifiesto que él es el responsable de esto. Tiene que haber existido algo que me pusieron, porque es imposible que yo no recuerde lo que sucedió después de haber tomado 2 copas de vino. Insistió en que su proceso está viciado en cuanto a las pruebas porque se ha evidenciado versiones contradictorias y cambiadas. Se me detiene por una violación de toque de queda de manera flagrante y luego de algunas horas se me cambia por abuso sexual. Alega que buscan su cargo por haber presentado una denuncia por lesa humanidad en contra del expresidente Lenín Moreno y que en una reunión que mantuvo en la casa del exministro de Salud la noche de mayo pasado le iban a entregar la lista de los vacunados VIP. En donde estaban familiares del presidente de la República y de algunos ministros. Me iban a entregar también los casos de corrupción del caso de Sercov. Adicionalmente, información relevante sobre el tema de Fiscalía con la exministra de Gobierno, María Paula Rojo. Como parte de las pruebas solicitadas, acudió su esposa, quien aseguró que Carrión es víctima de linchamiento mediático y político y que no existe indicios de supuesto abuso sexual. Además, pidió que se investigue la procedencia del dinero encontrado en la casa de Mauro Falconi. Varias versiones que hemos escuchado de señores policías deja claramente evidenciado que nunca existió flagrancia, que existió partes adulterados y que por lo tanto la detención es arbitraria. La mesa legislativa continuará receptando pruebas tanto de cargo como de descargo. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. La Comisión del Derecho a la Salud convocó a los ministros de Salud, Trabajo y Economía para que expliquen en el ámbito de sus competencias sobre el cumplimiento a la Ley de Apoyo Humanitario. Sin embargo, ellos enviaron a sus delegados, lo que provocó que se suspenda la reunión y se volverá a convocar para que acudan los titulares. El 5 de octubre de 2020 se publicó en el suplemento del Registro Oficial el reglamento a la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID. En su artículo 10 sobre estabilidad laboral establece: los concursos de méritos de oposición se ejecutarán de manera paulatina por fases, siempre y cuando la necesidad de profesionales y trabajadores de la salud se respalde en la planificación del talento humano, que debe ser validada y consolidada por el Ministerio de Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el ámbito de sus competencias. Si se cumplió o no este aspecto, fue analizado en la Comisión del Derecho a la Salud. Existen novedades. Pese a que el ministro de Economía y Finanzas emitió dictamen presupuestario favorable para la creación de 4.449 puestos, el Ministerio de Salud nunca ratificó la lista de asignaciones. Y justamente para su análisis, la comisión convocó a los ministros de Salud, Trabajo y Economía. Este último abordó sobre el presupuesto y asignación de recursos. El viceministro Bernardo Orellana indicó que por concepto de COVID fueron designados alrededor de $900 millones. El Ministerio del Trabajo será el creador de básicamente esos puestos en esas líneas de carrera, por eso, digamos, es el tercero que tiene que estar en esto. Y en general nosotros, digamos, simplemente iremos
dando el presupuesto de acuerdo a cómo se vaya ejecutando luego de haber dado este dictamen ya positivo respecto a la disponibilidad presupuestaria. De inmediato hubo reacciones en la comisión. Los legisladores criticaron que para abordar una temática de interés solo estén presentes delegados y no las principales autoridades. Lamentamos profundamente que el señor ministro no sea quien comparezca. El llamado es al ministro. Que no asisten a responderle entre sus tareas intransferibles. Con esta única intervención del Ministerio de Economía, el legislador Marcos Molina suspendió la sesión hasta que las principales autoridades acudan. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. El ministro de la Producción informó a la Comisión de Soberanía Alimentaria sobre la situación del sector pesquero del país. El secretario de Estado precisó las acciones ejecutadas para lograr que se levante la tarjeta amarilla contra Ecuador en materia de pesca. A la Comisión de Soberanía Alimentaria llegó este miércoles el ministro de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado, donde dio detalles de la ejecución del Plan de Acción de Acuacultura y Pesca. Allí informó los avances para la superación de la tarjeta amarilla en contra de Ecuador. Y en marzo del año pasado, 2020, se define y aprueba el Plan de Acción por parte del Comité, conformado por varias instituciones responsables para este tema. Incluye 43 actividades relacionadas con la pesca ilegal, la mayoría de ellas en esta temática, 7 actividades relacionadas con medidas coercitivas y 14 actividades relacionadas con normativa internacional que tienen que solucionarse. Habló de la implementación del Acuerdo de Facilitación al Comercio, cuya hoja de ruta ya está trazada, dijo. Este acuerdo es parte de lo que hemos firmado con la OMC, la Organización Mundial de Comercio, y va a durar hasta el año 2021 y tiene varios hitos. Primero, la incorporación de más entidades a la ventanilla única, que es un hito, es un proyecto emblemático que va a facilitar la exportación de varias de las empresas y emprendedores del Ecuador. E informó sobre el número de zonas especiales de desarrollo, también conocidas como sedes, existentes en el país. Está la sede especial de Yachay, con vigencia hasta el 2033, la sede del Litoral hasta el 2037, la de Pozorja, 2066, la de Quito, 2038, la del puerto de Guayaquil Libertador Simón Bolívar, 2041, y el Parque Industrial Progreso hasta el año 2051. Sobre el cumplimiento de las disposiciones transitorias determinadas en la Ley de Desarrollo de Acuacultura y Pesca, precisó, por ejemplo, que el censo acuícola, que debe implementarse en un plazo máximo de 18 meses desde la publicación de la norma en el registro oficial, se encuentra en fase de planificación. Después de lo cual se determinará la ejecución del censo previa a una fase piloto en el campo. Otros de los temas sobre los cuales informó el secretario de Estado tuvieron que ver con la seguridad de los pescadores artesanales, programas de financiamiento, entre otros. Belkis Sánchez, Televisión Legislativa. Las comisiones especializadas permanentes son los organismos en donde se analizan, debaten y construyen los diferentes proyectos de ley. Existen 15 mesas legislativas. Cada una se especializa en un tema y de acuerdo a ello revisan las distintas propuestas de ley. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora queremos revisar el trabajo que realiza la Comisión de Justicia, porque en esa mesa legislativa se avanza con el trámite del proyecto de ley para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. Para dialogar al respecto ya me acompaña la asambleísta Yajaira Urresta. Ella es integrante de esta mesa legislativa. Asambleísta, bienvenida y gracias por el espacio. Gracias a usted, Lorena. Estamos aquí para resolver absolutamente este tema. Coméntenos, asambleísta, entonces, ¿cómo avanza la comisión con la recepción de aportes? ¿Han escuchado a grupos pro vida? ¿Cómo está trabajando la comisión? La comisión como tal estamos trabajando con absolutamente todos los pensamientos diversos de la sociedad a favor o en contra. Tenemos muy en claro de que no estamos hablando de un tema religioso ni cultural. Estamos hablando de un tema de salud pública que tiene que amparar la vida digna de nuestras menores, que bajo una entrevista que tuvo la misma ministra de Derechos Humanos, pues anuncia que las cifras son alarmantes.
anunció que cada 3.000 niñas de 14 años son madres en un año. Y además de ello, que dentro del Ministerio de Salud no son tomadas como menores en gestación, sino que las ingresan como madres. En este sentido, asambleísta, recalquemos algo, que ya hay una sentencia de la Corte Constitucional y a la Asamblea lo que le queda es pues acatar esa sentencia. En este sentido, ¿cómo funcionarían las observaciones que ustedes han estado recibiendo? Por ejemplo, en esta semana que escucharon a grupos pro vida, daban a la comisión como una alternativa para evitar el aborto en casos de violación, que sea la adopción. ¿Esto podría hacer la comisión? Nosotros recogemos absolutamente todas las visiones y aristas que tiene la sociedad en común. Veremos la competencia de cada una de las intervenciones, si son competentes o no a lo que ya dictaminó la Corte, pero nuestro deber como legisladores es priorizar y sumar aportes positivos a esta ley que ya nos brindó la Corte Nacional. Pues tenemos en cuenta que el asunto del aborto en caso de violación a menores de edad y a personas con diversas capacidades, tanto físicas como mentales, incluso hasta en el Código Penal ya lo está. Simplemente nosotros estamos haciendo un aporte superior para que no se criminalice ya un acto que debe ser criminalizado, pero no hacia la niña o víctima, sino hacia el abusador sexual. ¿Cuáles entonces serían los puntos que debe contemplar la Asamblea Nacional, caso puntual la Comisión de Justicia, donde se está tramitando esta propuesta? Por ejemplo, no se contemplaba esta definición de las cuantas semanas o que exista una denuncia expresa. ¿Estos puntos debe fijar la comisión? Correcto, la Comisión de Justicia debe fijar los tiempos aproximados del tiempo de gestación que se puede interferir con la gestación. También tenemos el papel de asumir roles a lo que es el Ministerio de Salud Pública para que ampare de una manera legal y totalmente global un chequeo médico hacia las personas víctimas por violación y que obviamente estos chequeos no las revictimice, sino que aporte a su salud. Tenemos otra arista muy importante que, como usted lo había dicho, el Grupo Provida nos había dado la idea de lo que es la adopción, pero también este tema de la adopción tiene que ser respondido bajo términos técnicos y bajo términos incluso hasta científicos y de cifras. Todo, absolutamente todo, nosotros lo tenemos que amparar de forma técnica para que la ley no sea tomada de una manera antojadiza y manipulable, sino que sea totalmente veraz en forma técnica y que de esa manera se responda ante una demanda de abuso sexual que ya está sobrepasando el límite en nuestras niñas y sobre todo en nuestras adolescentes a nivel nacional. ¿Cuál es entonces el cronograma de la Comisión de Justicia? ¿Han escuchado ya grupos pro vida? ¿Quiénes más tienen previsto escuchar estas observaciones, fijar los temas que ya nos detalló, tomando en cuenta que la Asamblea tiene un límite para aprobar este proyecto? Correcto, dentro del límite ya nos hemos priorizado las fechas para que incluso vengan médicos que estarían en contra de hacer esta gestión del aborto, médicos que estarían a favor de hacerlo en todo el parámetro de lo legal. También está priorizado el tema de expertos latinoamericanos en el tema, porque nuestro país está dentro de los 5 primeros países con violaciones sexuales a gran nivel en nuestras niñas. Y de manera totalmente técnica, juristas, maestros, académicos, para que de esta manera la sociedad sepa que los legisladores no lo hacemos de manera antojadiza como se lo ha querido pretender anunciar, sino que las leyes tienen que responder hacia todos los ámbitos académicos, juristas, penalistas, médicos, para que la salud integral de la familia, de las niñas, niños y adolescentes y sobre todo de la mujer sea una prioridad de política pública. ¿Cuándo vence el plazo para que la Asamblea tenga aprobado este proyecto? Nosotros tenemos un aproximado de un mes ya terminarlo para que la resolución de la Corte tenga la veracidad que lo debe tener y que de esa manera también la respuesta sea inmediata, porque
y tenemos que priorizar estos casos para que no vuelva a ocurrir y obviamente que las recriminaciones, las revictimizaciones y lamentablemente el efecto de volverlo a ocurrir no vuelva a ser parte de lo que debe ser una política pública de amparo. Bien, asambleísta, muchísimas gracias por el espacio, siempre bienvenida. Hemos escuchado a la asambleísta Yajaira Urresta, ella es integrante de la Comisión de Justicia, que nos ha explicado cómo avanza esta mesa legislativa en el trámite del proyecto de ley para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, que existió una sentencia de la Corte Constitucional que se está desarrollando aquí, que se está cumpliendo aquí en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Nos vamos a una pausa. Para aprobar una ley se requieren 2 debates. Las comisiones elaboran 2 informes y para cada uno tienen 90 días de plazo. Las comisiones son las encargadas de recoger y analizar la información, convocar a autoridades y representantes del sector civil involucrados con la materia del proyecto de ley en trámite y así llevar una propuesta al Pleno para en lo posterior ser aprobada y convertirse en ley de la República. Gracias por continuar en nuestra sintonía y ahora les contamos que previo a la elaboración del informe para primer debate, la Comisión de Biodiversidad escuchó observaciones de los representantes de todos los niveles de gobierno. El tema que marcó la discusión fue la distribución de recursos provenientes de la minería. Desde la Asociación de Municipalidades AME consideran que las reformas deben alinearse al régimen descentralizado y de competencias constitucionales. También piden que se tome en cuenta la normativa limítrofe. A fin de que las reformas que se discutan estén alineadas al régimen descentralizado, a las competencias constitucionales y a los principios de equidad territorial y sostenibilidad. Luego fue el turno del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE, quienes solicitaron que se realicen modificaciones sobre las actividades de capacitación y se especifique cómo se maneja la distribución de los beneficios mineros. Dar un equilibrio entre las políticas del gobierno central y las necesidades locales, de manera que, por un lado, no se despoje al gobierno de una fuente de financiamiento. Mientras que desde el Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos, COMAGA, plantean que se incluya un artículo para controlar a las empresas mineras, sobre todo para definir la distribución de recursos. ¿Dónde se va el control, hacer el control, en un control claro de qué es lo que se están llevando? Hasta ahora no tenemos resultados de qué se está saliendo del país. Y desde la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica consideran que se debe incluir a las cuencas hidrográficas en las áreas protegidas. Que nos pueden servir a futuro para captaciones de recurso hídrico para consumo humano. La comisión recibirá este miércoles a los ministros de Energía y Minas y de Ambiente. Luego la mesa socializará el contenido de las reformas a la ley de minería en varias provincias del país. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. A la Comisión de Garantías Constitucionales acudieron extrabajadores de Cervecería Nacional junto con sus representantes legales. Esto con el objetivo de que se conozca sobre la sentencia dictada por la Corte Constitucional sobre el pago de sus utilidades. La mesa legislativa prevé convocar en una próxima sesión al ministro de Trabajo. En mayo de 2018, la Corte Constitucional estableció un plazo de 90 días para que se informe al organismo sobre el monto que Cervecería Nacional deberá cancelar a sus ex trabajadores por concepto de utilidades. A 3 años de este pronunciamiento de la Corte, los ex trabajadores no han obtenido respuesta. El legislador Mario Ruiz lideró este acercamiento en la Asamblea Nacional a través de la Comisión de Garantías Constitucionales. ¿Cómo nosotros podemos aceptar esas actitudes inadmisibles por parte de una autoridad que tiene que velar por los derechos de los trabajadores? El representante legal de este grupo de ex trabajadores, Edwin Salazar, reveló cifras del monto adeudado por concepto de utilidades. Hizo el llamado a la Asamblea Nacional a dar seguimiento al incumplimiento de la sentencia de la Corte. Lo que nosotros queremos es, y qué mejor que sea con la presidenta Guadalupe Llori, de que exista una persona que deje sentada
un legado de dignidad para la clase trabajadora ecuatoriana. La procuradora común que acompaña a los ex trabajadores, Jacqueline Vallejo, contó los antecedentes de este pronunciamiento de la Corte. No atiende la ejecución de la sentencia, amparado en que la Corte debe resolver unas aclaraciones, unas peticiones de aclaración y ampliación que han solicitado. La Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Colectivos prevé convocar al ministro de Trabajo, Patricio Donoso, ante la mesa legislativa. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. El Grupo de Padres del Condado presentó sus observaciones al proyecto de Código Orgánico para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes COPINA. La Comisión de Niñez tiene previsto realizar talleres y mesas con la ciudadanía para dar a conocer el contenido del documento. La Comisión de Protección de la Niñez y Adolescencia sesionó en modalidad virtual para dar a conocer el informe de gestión de la presidencia de la mesa legislativa. Luego, los representantes del Grupo de Padres El Condado expusieron sus observaciones respecto al proyecto de Código Orgánico para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Pierina Correa, presidenta de la comisión, indicó que la mesa legislativa analiza el tema expuesto y acotó que el Consejo de la Judicatura cuenta con el personal especializado para resolver de mejor manera la situación que atraviesan varios hogares respecto a la tenencia compartida o patria potestad de los menores. Estamos confundiendo algunos términos como patria potestad con tenencia. Por otro lado, de las acciones que estamos haciendo justamente para tratar de que en caso de que la situación de un niño o niña adolescente pase a ámbito judicial, que estos casos sean, más allá de lo que se trate, estos casos sean analizados y procesados y eventualmente resueltos por jueces realmente especializados que puedan ir a la especificidad de cada tema y cada problema. Eso lo estamos trabajando con el Consejo de la Judicatura. Por su parte, Fausto Terán, representante del grupo, sugirió que es necesario un examen psicológico a los padres de familia para determinar la tenencia compartida y con ello brindar estabilidad al menor. A falta de acuerdo de los progenitores, la patria potestad se confiará tanto al padre como a la madre en igualdad de condiciones, previo realizado un análisis psicológico de ambos padres y que no perjudique el interés superior del niño. Los integrantes de la comisión mantendrán mesas técnicas y talleres con la participación de varios organismos y fundaciones, los cuales facilitarán la aclaración de lo planteado. Olenka Montenegro, Televisión Legislativa. La Comisión de Gobiernos Autónomos resolvió el archivo del proyecto de ley de emergencia de agua potable para los cantones Esmeraldas, Río Verde y Atacames. La decisión obedece a que la condonación de deudas es competencia únicamente del Ejecutivo o de los GATS. Con 7 votos, la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional archivó el proyecto de ley de emergencia de agua potable de los cantones Esmeraldas, Río Verde y Atacames. La moción fue presentada por la asambleísta y vicepresidenta de la Comisión, Yesenia Guamaní. Al decir de la legisladora, el proyecto presentado en 2018, al ser de carácter emergente, no tendría validez, por lo que justificó la resolución adoptada en la mesa legislativa. A la actualidad ya no tendría sentido porque además este proyecto ya tenía justamente un carácter de que se cree una mancomunidad de los 3 cantones de Esmeralda, Río Verde y Atacames, y eso actualmente ya existe. Sin embargo, precisó que fiscalizará los procesos de condonación de deudas por el servicio de agua potable en las poblaciones de Esmeraldas, Río Verde y Atacames. Un proceso de fiscalización si es que en este caso ha habido vulneración de derechos, y en este caso podríamos también poner a la ciudadanía si es que tienen o están involucrados en estos casos, si han sido perjudicados. En lo posterior, la mesa legislativa presentará el informe de archivo ante el Pleno Legislativo. El asambleísta Marlon Cadena será el ponente y desde ya expuso los argumentos. La Asamblea Nacional no es competente para poder emitir un proyecto de ley donde se hagan condonaciones. Eso no está dentro de nuestras atribuciones. Ahora, lo que nosotros proponemos es que precisamente exista un proceso de fiscalización y se determine en ese proceso de fiscalización, se determine pues qué es lo que pasó. Además de eso, hubo dinero
que ingresó, pero que no soluciona el problema. El proyecto de ley de emergencia de agua potable de los cantones Esmeraldas, Río Verde y Atacames fue presentado por el exasambleísta Lenin Plaza. Rolando Ayauca, Televisión Legislativa. La Comisión de Educación dio a conocer sobre la gestión en los primeros 100 días de trabajo. Los integrantes de la mesa legislativa detallaron las actividades realizadas durante este periodo. La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional informó sobre el trabajo desarrollado durante estos primeros 100 días de gestión. Hoy cumplimos 100 días en nuestra gestión. Lo hemos promovido en una forma transparente, honesta y junto al pueblo ecuatoriano. La reforma de creación de la Universidad Amauta Iwasi es un compromiso relevante adquirido por la Comisión de Educación. Los integrantes de la mesa legislativa dieron a conocer leyes y proyectos impulsados desde la comisión y que se han aprobado hasta la actualidad. Hicimos un plan de trabajo, un cronograma que implica dar prioridad a muchas leyes, entre ellas la Ley de Educación Superior, que ahora mismo entra en debate, la Ley Orgánica de Educación Superior, más conocida como LOES, que inclusive tenemos un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo. Así también, emitieron un mensaje de agradecimiento por el trabajo realizado en conjunto. El trabajo parlamentario nuestro está realizado con mucha responsabilidad, de manera que vayamos a garantizar una educación gratuita y de calidad para la juventud de Zamora Chinchipe y del país. Nosotros le apostamos a la educación de nuestra región y de nuestro país, porque es desarrollo para nuestros pueblos. Pero sobre todo la educación es lo que nos conducirá hacia una verdadera libertad. Estamos escuchando a todos y lo continuaremos haciendo, porque juntos contribuiremos con el desarrollo social y económico del país. Desde la Comisión de Educación estamos debatiendo diferentes reformas y proyectos de ley. El evento concluyó con la participación de varios grupos folclóricos. Olenka Montenegro, Televisión Legislativa. Bien, y así concluimos esta emisión, amigos, pero recuerden que ustedes pueden seguir de cerca el trabajo de todas las comisiones a través de sus cuentas de Twitter. Hasta la próxima.